Bueno, pues con todo este contexto, y perdón, pero tengo gripa, así que a ver qué se puede hacer. Este, el reto era generar un algoritmo de un modelo ya conocido matemático, alguna función existente para generar estos crecimientos anuales, ¿no? Entonces teníamos distintas formas de atacar el problema. Entonces decidimos hacerlo de forma con los componentes del crecimiento total de la población. Entonces tenemos por un lado el crecimiento natural y el crecimiento social. El crecimiento natural son los nacimientos y las defunciones, el crecimiento social es la migración, ¿no? Y del crecimiento social tenemos la migración interna y la internacional. Entonces, con estos elementos y las fuentes de información descritas anteriormente, ¿qué podíamos aplicar? ¿Qué es lo que se podía realizar? Entonces, bueno, la información que íbamos a usar era de base demográfica. Estuvimos durante bastante tiempo discutiendo qué tipo de modelo sería el más apropiado para incorporar la mayor información posible para esto de la movilidad de las personas y decidimos quedarnos con la parte demográfica, ¿no? Nada más utilizar nacimientos, defunciones y migración y de ahí las fuentes de información utilizadas, ¿no? Los censos, los conteos y las estadísticas vitales y ahí vienen las temporalidades tanto para cada una de los componentes que vamos a usar. Para la población tenemos 2000, 2005 y 2010, para migración interna tenemos los mismos puntos en el tiempo, para migración internacional solo lo podemos captar en el 2000 y en el 2010 y nacimientos y defunciones las tenemos las series continuas. Entonces esa es la información con la que realmente contábamos y que íbamos a utilizar. Entonces, bueno, de aquí partimos a una revisión de modelos realmente exhaustiva y decidimos utilizar un modelo de distribución territorial de la población de Rogers. Es un modelo que, bueno, se ha utilizado en distintos países para distintas cosas, pero creemos que nos solucionaba el problema, porque nos reflejaba la dinámica estatal de la población mediante una representación matricial de la ecuación compensadora, que ese era el reto, ¿no? Porque si bien la matriz de flujos es una matriz y se puede y se calcula y todo, pero cómo incorporar el crecimiento natural a esta matriz, ¿no? Entonces, el modelo de distribución territorial de Rogers nos resolvía ese problema. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? El crecimiento natural, migración interna y migración internacional. Era lo único que ocupábamos. Bueno, la ecuación compensadora es algo muy simple, el crecimiento en un punto en el tiempo está dado por el crecimiento, por la población inicial, más los nacimientos menos las defunciones, que es el componente del saldo natural, más la inmigración menos la migración, que es el saldo migratorio. Entonces tenemos esta ecuación y a partir de esta ecuación fue que partimos para aplicar el modelo. Por otra parte, tenemos la matriz de flujos migratorios. La diagonal principal es cero, porque pues es la naturaleza de la matriz. Entonces tenemos las migraciones que se dan de una entidad hacia otra en un periodo de tiempo considerado. En este caso, como la información la tenemos captada cada 5 años, es el periodo que estamos considerando. Entonces, bueno, para aplicar este modelo lo que necesitamos son las tasas brutas de natalidad y mortalidad y eso es la simpleza del modelo, ¿no? Que necesitamos datos simples y tasas brutas. Entonces lo primero que hay que hacer es obtener de las estadísticas vitales los datos de nacimientos y de defunciones. Se van a normalizar y ordenar los datos en base a la variable entidad de residencia habitual. Se calcula el promedio aritmético de 3 años para nacimientos y defunciones. Lo que también consideramos es hacer los menos ajustes posibles a la información que se tiene. Y se calculan las tasas brutas de natalidad y mortalidad. Este es un ejemplo de cómo se calcula el promedio aritmético de los nacimientos. En este caso fue Aguascalientes. Entonces nada más se suman los 3 años, se centra en el periodo que estamos considerando, en este caso 2005, se divide entre 3 y ese es el promedio que se utiliza para construir la tasa bruta. Lo mismo se hace para las defunciones, se calcula la tasa, se obtiene la natalidad y la mortalidad. Eso es simple y se divide entre la población a mitad de periodo. Y aquí ya está el resultado, ¿no? De la natalidad y la mortalidad para cada una de las entidades federativas en 2005. Ahora, en el modelo también consideramos dos variantes, usar tasas fijas para mantener fijo el numerador, esto en el caso del saldo natural,
y los promedios móviles para tratar de capturar la dinámica, los cambios en los nacimientos, en las defunciones. Y lo que sí observamos, esto solo lo podemos hacer para el crecimiento natural, porque es de lo único que tenemos la serie continua. Y lo que observamos es que cuando utilizamos promedios móviles realmente refleja mucho mejor la dinámica del crecimiento total de la población. Ahora, una vez que habíamos realizado todo lo anterior, teníamos que hacer ajustes para el cálculo de las tasas de inmigración y de emigración. Esto debido a que la pregunta censal es por 5 años antes, ¿no? Entonces, este es un problema que ya se habían planteado en otros países, sobre todo en los europeos, donde tienen distintas fuentes de información para los distintos países, ¿no? Entonces, algunos tienen la pregunta de 3 años antes, 1 año antes, 5 años antes, y se daban cuenta que no podían comparar directamente las tasas. Hicieron estudios y se encontraron que realizando un ajuste para dividir la tasa entre 3 o 3.5 se obtiene un equivalente anual. Este ajuste fue muy importante para el modelo porque realmente nos ayudó a ajustar la migración, las tasas de migración, y lo hicimos para migración interna y para migración internacional. Entonces, bueno, aquí vienen de dónde se obtuvieron los datos para migración, del censo y del conteo, migración interna e internacional. Y esa es la matriz de flujos de migración que se obtienen para el periodo 2000-2005, ¿no? Entonces la diagonal principal es 0 y esos son los datos de la matriz de flujos para las 32 entidades federativas. A ver si alcanzan a verlo. No, esta ya es una versión más pequeña para que se vea, ¿no? Entonces esta ya es la matriz de flujos 2000-2005, la diagonal principal es 0 y ahí están los flujos, ¿no? Una vez teniendo la matriz de flujos, lo que sigue es calcular las tasas, ¿no? Entonces se calculan las tasas de la migración interna y se obtienen la matriz de las tasas de migración interna. Y estas serían ya las tasas, ¿no? El resultado de la matriz de las tasas de migración interna. Entonces, bueno, estos son los ajustes que se hicieron y está la corrección que les platiqué que se realizó, ¿no? Y bueno, así quedarían las tasas, ¿no? Ya con el ajuste realizado de 3.5 para tener la equivalencia anual de la tasa, ¿no? Dada la pregunta del censo. Y este sería ya el resultado de la emigración interna. Para la migración internacional se procede de la misma forma, ¿no? Nada más que aquí solo tenemos 2 puntos en el tiempo, 2000 o 2010, porque la pregunta de migración internacional solo se capta en los censos. Entonces es el mismo procedimiento para sacar la información, la misma pregunta es de hace 5 años, entonces se hace el mismo ajuste para tener un equivalente anualizado. Aquí viene un ejemplo del cálculo de la migración internacional, cómo se obtiene. Y estas serían ya las tasas de migración internacional para el 2000, para cada una de las entidades federativas. Y una vez que ya tenemos todos estos elementos que, como ven, son de base demográfica, son simples, no se hacen muchos ajustes, se realizó este algoritmo para estimar el crecimiento total de la población. Entonces los componentes del algoritmo van a ser la matriz de tasas de los flujos migratorios, que vamos a llamar M minúscula, las tasas de los componentes del crecimiento total de la población, que serían las tasas brutas de natalidad, la de mortalidad, la suma de las tasas de migración interna, la tasa de inmigración internacional y la tasa de migración internacional. Esos serían los componentes. Y bueno, ya una vez teniendo todo lo anterior, realmente el algoritmo es muy simple, se compone de 7 pasos y realmente se basa en la aplicación del modelo de Rogers. Entonces, el paso número 1, que es muy importante, se va a transponer la matriz de tasas de los flujos migratorios M. El paso número 2, se va a definir la suma del crecimiento natural y del crecimiento social internacional como lambda I y se va a calcular mediante la siguiente ecuación. Es muy simple, se suma es la tasa de natalidad menos la de mortalidad, más la migración internacional menos la migración internacional. Y esta información se incorpora en la diagonal principal. Si recuerdan, la diagonal principal es 0. Entonces, en la diagonal principal se incorpora este componente. Se sustrae la migración total para cada estado, que es la suma, y se le suma un 1. A esto se le va a llamar ya una matriz C.
y esta matriz va a ser la que vamos a usar para multiplicar por el vector de la población y así vamos a estimar con este efecto multiplicativo de matrices y vectores cada uno de los años consecutivos, ¿no? Y una recomendación es que no se haga por un periodo mayor a 10 años. ¿Por qué? Porque estamos usando tasas fijas. Entonces, como también en el panorama que les describió Rodolfo, vimos que la población tiene variaciones en sus movimientos, en la dinámica interna de la población que se está moviendo en las entidades y cambian los estados que eran atractores de rechazo y de equilibrio. Entonces, si se tuviera información de forma, digamos, más constante, se podría incorporar a este modelo. Eso es lo versátil de este modelo, ¿no? Una vez que se tiene el modelo desarrollado y que se tiene el algoritmo, todo va a depender de la información que se tenga. Ahorita estamos utilizando como fuentes primarias los censos, las estadísticas vitales, pero se puede probar con encuestas y con otro tipo de información para ver qué es lo que sucede. Esa es la versatilidad del modelo. El modelo depende totalmente de la información que se le incorpore. Si la información o la fuente de información tiene problemas, obviamente el modelo va a reproducir esos problemas, ¿no? Entonces eso también hay que aclarar. La siguiente. Y bueno, esto ya sería el ejemplo de aplicar el algoritmo. El paso número 1, esta es la matriz M, se transpone, que ya tiene ahí la T de traspuesta. El siguiente es que se calcula la lambda, se hace el cálculo para cada una de las entidades. La siguiente es que ya se calcula la lambda para cada entidad. La siguiente se hace esta suma para incorporarla a la diagonal principal y este dato, la siguiente, se incorpora en la diagonal. Entonces es la matriz traspuesta de flujos y la lambda más el 1 menos la migración que se incorpora en la diagonal principal y esta ya sería la matriz que usamos para estar estimando a la población en cada uno de los anualmente. Nada más multiplicándola por la población. Entonces ya con esto se define la matriz C, que sería esta. La siguiente, por favor. Y multiplicando por el vector de población, que está a mitad de periodo, se obtiene la población estimada para el siguiente año. Entonces es algo muy simple, es un modelo multiplicativo matricial. La siguiente, por favor. Y así para el siguiente periodo se utiliza la población del periodo anterior y consecutivamente, ¿no? Aquí se hizo de forma iterativa hasta el año 2010. Entonces, bueno, queríamos comparar qué también estábamos estimando o no a la población. Por eso hicimos el ejemplo entre 2005 y 2010, porque teníamos para comparar el censo de 2010. Y bueno, realmente lo que estamos observando es que las estimaciones son bastante precisas. Hay algunas entidades que no, y esto tiene que ver, y lo discutimos mucho, con la variable de migración. Entonces, realmente migración es un fenómeno que sí está pegando y sí cambia, porque también otra cosa que sabemos es que durante 2005 y 2010 hubo cambios en la migración internacional y cambios en los patrones de migración interna. Entonces, esto sí afecta a la estimación y a los cálculos y es lo que estamos observando. Entonces, el reto siguiente es ver de qué forma se podría ajustar estas tasas para incorporar al modelo estos cambios dinámicos que no podemos predecir de la migración. La siguiente. Entonces, bueno, estas son las gráficas de las diferencias porcentuales. Ahí tenemos el promedio, la desviación estándar y se comporta muy bien, ¿no? Esto es para la población total, las estimaciones, cómo nos están reproduciendo la estimación del total de la población. Ay, perdón. La gripa, perdón. Bueno, entonces una vez que ya se había estimado la población total, el proyecto lo que nos definía era que se trataba de estimar los saldos netos migratorios, pero necesitábamos estimar primero la población total. Entonces, tenemos los mismos componentes demográficos que para la población total, la misma nomenclatura, las mismas fuentes de información. La siguiente. Lo que varía un poco es que aquí lo que vamos a hacer es sacar a la población y a usar nada más la migración. Entonces, el paso número 1 es exactamente el mismo, se transpone la matriz de tasas de flujos migratorios. Y el paso número 2, ¿se acuerdan que hace rato estamos calculando una lambda con el crecimiento natural? Y ahora lo que estamos haciendo es definir una teta donde solo vamos a tener a la migración internacional.
la emigración y la inmigración. Luego se va a incorporar a la diagonal principal en lugar del 1 y lambda, vamos a tener a esta teta y se le va a seguir restando la emigración, la suma de la emigración por entidad. Entonces ahora vamos a definir una matriz D como el resultado de los pasos 1 a 3 y lo que obtenemos va a ser la estimación de los saldos netos migratorios en el tiempo T más 1, multiplicando esta matriz por el vector de la población con que inicia la estimación. Y vamos a utilizar del algoritmo anterior la población que estimamos en cada uno de los años. Entonces vamos a utilizar la población total y esta matriz para estimar los saldos netos migratorios. Al igual que con el algoritmo anterior, se recomienda no hacerlo por un periodo mayor de 10 años. Y bueno, aquí vienen los ejemplos, ¿no?, de la aplicación del algoritmo, cómo se calcula cada uno de los elementos, cómo se incorpora dentro de la diagonal principal, cómo se ve ya reflejado en la matriz y luego cómo se efectúa la multiplicación. Entonces esto es muy simple, ¿no? Y lo que vamos a estar utilizando es la población estimada del algoritmo de la población total para obtener estos saldos netos migratorios. Ahora, como les mencionaba hace rato, cuando estamos estimando la población total, tenemos las variaciones más grandes nos las dan la natalidad y la mortalidad porque es el componente más fuerte de la dinámica de la población, ¿no? La migración representa una pequeña proporción y esta pequeña proporción puede ser muy volátil, sobre todo por los cambios que pueden tener de un periodo a otro. Lo que estamos señalando aquí con amarillo son las entidades que nos salieron con cambio de signo respecto a lo que se captó en el censo de 2010 con lo que estamos obteniendo. Todo esto ya lo hemos discutido y tiene que ver con las tasas fijas que se están utilizando dentro del modelo. Entonces, eso es algo que estamos revisando y viendo que sí, por ejemplo, la estimación que nosotros estamos haciendo, por ejemplo, para Zacatecas del 2010, tiene un saldo neto de menos 16,000 y el censo captó un saldo positivo. ¿Esto por qué es? Porque la migración internacional que se está utilizando para estimar esta cifra es del 2000 y el 2000 estas entidades tenían una emigración internacional hacia Estados Unidos muy fuerte, cosa que se revirtió para el periodo 2005-2010, pero que solo fue captada en el 2010. Entonces, eso es algo que nos estamos planteando. Tenemos dos puntos de observación, una para la migración internacional, una en el 2000 y otra en el 2010. En el 2000 lo que tenemos es que era un país de fuerte migración hacia Estados Unidos y en el 2010 lo que tenemos es que esta historia se revierte y tenemos ya más inmigración, ¿no?, la famosa migración cero. Entonces, eso es lo que está afectando estos saldos. La siguiente. Ahora, la contribución porcentual del saldo neto migratorio a la población total censada es muy pequeña, entonces esto también hay que considerarlo. Si bien es importante considerarla, medirla y tratar de estimarla lo más precisamente posible, está representando a lo más ¿qué será? El 2% de la población total, ¿no? Entonces es algo que también tenemos que considerar, es un número muy pequeño, una proporción muy pequeña del total de la población. La siguiente. Y bueno, esos son los datos. Entonces, las consideraciones del algoritmo de los saldos netos migratorios. Entonces, dentro de las conclusiones a las que llegamos fue que para la estimación que se realizó de los saldos netos migratorios, la contribución porcentual máxima no rebasó a la observada en el censo. Existe la opción de solamente calcular la migración interna al sacar de la ecuación del cálculo a la migración internacional. Esto también es una flexibilidad del modelo, ¿no? Dejar de lado la migración internacional y solo estar midiendo la migración interna. Se está reproduciendo el comportamiento del fenómeno de los puntos de observación. Se puede incorporar la tasa de migración internacional de otro tipo de fuentes, que es lo que les comentaba al principio. Ahorita estamos utilizando censos y conteos, pero si se tiene mayor información a través de encuestas, se puede incorporar a este modelo esa información y ver qué es lo que pasa. Los resultados también dependerán de la matriz de flujo que se utilice, 2000, 2005, 2010, porque como vimos y como presentó al inicio Rodolfo, ha habido cambios en el país, en la migración interna. El modelo depende totalmente de los datos con los que se le alimente. Si metemos datos que tienen problemas, vamos a obtener estimaciones con problemas.
El modelo tiene la capacidad de incorporar información reciente de cada uno de los componentes del crecimiento demográfico. Esto es un valor agregado porque si se tiene nueva información se incorpora y entonces esto le da una gran versatilidad al modelo. Y una medición de los saldos netos migratorios con una mayor frecuencia de la actual, que es quinquenal, captaría mejor los cambios de la migración interna e internacional. Esto ya se ha dicho mucho en distintos foros y es algo que tenemos que empezar a considerar, sobre todo por las variaciones que estamos viendo en periodos quinquenales y en periodos decenales en la migración internacional. Entonces, bueno, eso sería todo por mi parte. Ya nada más le regreso la palabra a Rodolfo para que les muestre la aplicación de este algoritmo, que realmente les va a gustar. Gracias. Gracias.